Bienvenidos a La Voz de Unidos, el programa radial de la oficina del alguacil del condado Harris, Ed González, que te mantiene conectado con todo lo que sucede en nuestra comunidad. Exploraremos temas de seguridad pública. Empoderaremos a nuestra comunidad a base de educación y recursos. Prepárense para una hora llena de información, entrevistas y mucho más. Sintoniza y únete a la conversación. Tu participación es clave. Queremos escuchar tus comentarios, sugerencias y opiniones sobre los temas que tratamos en el programa y sobre lo que ocurre en el condado Harris. Así que no te despegues de tu radio y acompáñanos. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos con La Voz de Unidos. La Voz de Unidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Voz de Unidos. Mi nombre es Rafael Pantoja, oficial con la oficina del alguacil del condado de Harris. Hoy es viernes 22 de agosto. Estamos ya a punto de terminar el mes de agosto. Saludos a las personas que nos escuchan en el 98.3 FM, en la 1590 AM y por supuesto a las personas que nos están viendo en las redes sociales. Muy buenos días a todos. Por favor, compartan el programa de hoy. Quiero darle las gracias a Vania Galindo de CBBA Radio por permitirnos estar en estas plataformas y por supuesto gracias a nuestro jefe, el alguacil Ed González, por tenernos esa confianza de estar con ustedes en vivo para compartir información muy, pero muy importante. Hoy tenemos un programa tenemos un tema que nunca hemos cubierto y ese tema es la fiscalía. La fiscalía del condado de Harris nunca los hemos tenido aquí, entonces pongan atención porque pues en algún momento alguno de nosotros hemos tenido una pregunta, sea para nosotros, sea para familiares, para amigos, conocidos, sobre la fiscalía. ¿Qué se realiza en la fiscalía? ¿Cómo se realizan los casos? ¿Qué es la diferencia entre un juicio por juez o por jurado? Entonces vamos a cubrir cosas muy importantes, así que por favor presten muchísima atención porque es importante que lo compartan con nuestra comunidad para poder empoderar a nuestra comunidad. Quiero también dar la bienvenida, hace mucho tiempo que no está aquí, ya se le extrañaba, tenemos aquí al oficial Martínez. Muy buenos días, oficial. Muy buenos días. Todos los seguidores. Un gusto estar aquí y todos ustedes. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez de nuevo. Eliodoro Martínez, su sirviente, con el departamento del alguacil de condado de Harris. Nuestro alguacil, Ed González, les manda un fuerte abrazo y un buen saludo a todos ustedes y sus familias. Stephanie y yo estábamos diciendo, pues, ¿qué se hizo? Martínez se fue de vacaciones, se jubiló, no lo hemos visto. Andaba en Puerto Rico, no. Estuviera bien. Y luego lo que le dijo el Dr. McNeese de que los oficiales viven hasta cierta edad, dije, ¿qué le pasó? Sí, oye, ¿qué era con eso? Sí, ese hubieras hecho un TikTok tú, Steph, de ese video. Cuando el Dr. McNeese dice, los oficiales, el promedio, normalmente llegan hasta los 62 años, ¿sí? Y Martínez le hace. Y dije, ya llegó a los 62 años. Ahí hubieras hecho el TikTok de Martínez cuando le hace ese era lo mejor. Y dijo, no, pues, doctor, pues yo creo que ya llegó mi tiempo, dice, ya tengo 62 años, ya. Voy a contar mis días, me voy a ir a Disneyland, me voy a ir a viajar. No, pero un gran placer que tenerlo de regreso en cabina con nosotros. Nada más, muy rápido, porque ayer se pusieron las tormentas medio agresivas. Quiero recordarles que por favor se preparen para esta temporada de huracanes, porque ahorita ya estamos en plena temporada de huracanes. Dura hasta noviembre, entonces no sea esa persona que se espera hasta una hora antes de que toque tierra para buscar útiles, para buscar bolsas de arena, para buscar agua potable, comida enlatada. Prepárese ahorita para que esté preparado, para que esté listo y pueda combatir a ese huracán. Entonces, por favor, no lo dejen hasta el último minuto. Hemos tenido tormentas, hay huracanes que acaban de tocar tierra, yo creo que en las Carolinas, y se van a estar desarrollando. Entonces, pongan mucha atención, prepárense y preparen a su familia. Pero bueno, llegó la hora de presentar a las superestrellas que tenemos aquí el día de hoy. Tenemos a dos fiscales del condado de Harris y vamos a presentarlas. Queremos conocerla como costumbre. Siempre hablamos con ellas y les preguntamos pues de dónde son, cuál es su pasión, por qué quisieron trabajar en esta profesión. Así que le doy la bienvenida a Stephanie Abner. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. También tenemos a Vanessa Gosen,
Cousin. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? ¿Sí o no? Muy buenos días a las dos. Stephanie, antes de empezar el tema principal, díganos, ¿quién es Stephanie? ¿De dónde es? ¿Cuál es su pasión y por qué quiso ser abogada? Bueno, me llamo Stephanie Abner. Yo nací en Colombia, en Cali, Colombia. Mi familia es de Barranquilla. A los 5 años se mudó mi familia para acá, para Houston, y aquí estamos desde 1991. Tengo 2 hermanas también abogadas, menores que yo. Y bueno, yo estudié sociología en la Universidad de Texas en Austin. Y estudiando esa carrera di muchas clases de criminología, de justicia criminal, penal. Y la verdad que me encantó mucho el tema. Me pareció muy interesante cómo funciona la psicología de las personas, por qué hacemos las cosas que hacemos y cómo nos engendramos desde niños a tener ciertos comportamientos y pues cómo nos convertimos en adultos, y eso me fascinó. Siempre quise trabajar en el área de la justicia penal o de criminología, y cuando salí de la universidad entré a estudiar leyes en South Texas College of Law Houston, que queda en el centro de Houston. De ahí me gradué, y antes de graduar ya había empezado a hacer prácticas en la Fiscalía del Condado de Harris, y la verdad que me enamoré del trabajo, de las personas, de la comunidad, de cómo se sirve a la comunidad ahí, y nunca me fui. Desde el 2011 que empecé mis prácticas ahí, pues ya en el 2013 me gradué como abogada, y justo un par de meses después de haberme graduado y de haber pasado el examen del bar, empecé a trabajar ahí como fiscal, como asistente al fiscal. Así que ya llevo más o menos 12 años trabajando como asistente al fiscal. Ahorita mismo el fiscal del condado de Harris es Sean Tier. Y mi rol ahorita mismo es trabajar como jefe en la división de felonías del condado de Harris. Wow, es increíble. Y yo escucho en su voz la pasión desde un principio, que ella sabía lo que quería hacer desde un principio y no se detuvo hasta que llegó ahí. Entonces, pero ese es el tipo de personas que necesitamos en estas profesiones, personas que tienen esa pasión, esa dedicación para este tipo de profesión, porque no es para todos. ¿Verdad que no es para todos? Así es. Ustedes saben, igual que nosotros, que vemos el lado oscuro de la humanidad. Vemos lo que una persona típica no ve en toda su vida. Así Entonces, es difícil, no es para todos. Es algo que nos ponemos a pensar cuando contamos nuestras historias a nuestros amigos, conocidos, sobre lo que vimos, sobre lo que hicimos. ¡Wow! ¿Cómo pudiste ver eso? Y a eso me refiero. Vemos ese lado oscuro de la humanidad que muchos nunca tienen la oportunidad de ver. Correcto. Pero muy agradecido por esa decisión que hayas tomado para ser fiscal y abogada. Y le voy a decir algo. Para que una persona haya siguiendo trabajar en una fiscalía con diferentes fiscales que hayan sido elegidos, es que eres buena. Te voy a decir, porque normalmente entra un nuevo fiscal y limpia en casa. Sí. Para que te hayas quedado es porque eres buena. Bueno, siempre hay que mantener un enfoque en la razón por la cual hacemos ese trabajo. Exactamente. Y por eso estás ahí. Ahora, Vanessa, ¿de dónde es Vanessa? ¿Cuál es su pasión? Sí, gracias. Mira, yo tengo una historia muy similar a Stephanie. Mis papás son inmigrantes de este país. Yo soy la menor de 3. Mi papá es de Costa Rica, mi mamá es mexicana. Ellos llegaron aquí, yo soy nacida aquí, pero ellos llegaron aquí con una esperanza de trabajar, de salir adelante, y siempre los dijeron, mira, tú puedes hacer todo lo que tú quieras y nosotros para adelante te vamos a ayudar en todo. Yo fui la primera en mi familia de ser graduada de una universidad. Yo me gradué de Texas A&M, entonces somos opuestas pero amigas. Son rivales. Y mis papás siempre dijeron, mira, te vamos a ayudar en todo. Yo desde muy chiquita le dije a mi mamá, yo voy a ser abogada, pero nunca supe qué tipo de leyes. Hágale como quiera, yo voy a ser abogada. Yo voy a ser abogada desde muy chiquita, me gustaba pelear y me gustaba... Y se lo creo, como es ella. Sí. Ya te descubrieron aquí en el programa, sí, que pero... eres peleonera. Bueno, está bien, no hay problema.
Sí, pero no, yo no supe qué tipo de leyes quería hacer, pero yo rápidamente dije, tengo que dar a la comunidad que yo vivo, a las personas que se ven igual como yo. Yo, cuando entré en la fiscalía, te turnan por diferentes departamentos y yo entré muy temprano en mi carrera, entré en la división de violencia doméstica. Okay. Desde ahí yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ahora soy la fiscal gerente sobre las órdenes de protección, que es un servicio gratuito que la fiscalía da a las personas que viven en el condado de Harris. Y nuestro fiscal, Sean Tier, es una persona que pone para enfrente y dijo y enfocó que la violencia doméstica, o sea, es algo que va a ser prioridad en el condado de Harris. Entonces, mi pasión siempre ha sido ayudar a las víctimas a ser sobrevivientes. Y es muy, antes de que siga, ¿de qué parte de Costa Rica y México son sus padres? Mi mamá es de Durango. Y mi papá es de un pueblito que se llama Heredia. Heredia. Sí. ¿Conoce Tamarindo? Claro que sí, es hermoso. Sí, ¿verdad? Pero he pasado por todo, a Tamarindo, a Manuel Antonio, a Puerto Limón, o sea, mis familias está por todo, Palmares, Punta Arenas. Sí. Pero muy bonito. Sí. Es importante eso, lo de la violencia doméstica. Estamos a punto de empezar a celebrar en el mes de octubre, el mes para ampliar la concientización sobre la violencia doméstica, y es muy importante esas órdenes de protección, porque hay gente que no saben lo que son, no saben qué es una orden de protección, una orden de restricción, que son diferentes, una es civil, una es criminal. Entonces eso es pero muy importante. Pero hemos visto muchos casos de violencia doméstica últimamente, casos de homicidio, suicidio, que la verdad es muy lamentable, y yo creo que tuvimos en una semana, el año pasado o hace unos meses, 3 o 4 casos en una semana de homicidio, suicidio, y es muy lamentable, pero es la realidad de lo que está pasando, y por eso hay que hablar sobre esto. Hay que decirle a las personas que hay recursos, que hay asistencia, que pueden buscar refugio, no nada más para ustedes, pero para los hijos. Entonces son cosas que tenemos que seguir recalcando para poder ayudar a nuestras comunidades para salir adelante. El oficial Martínez y yo hemos visto muchos casos donde nos dicen, no, es que no quiero reportar, no, sí, le tengo miedo. Sí, y pues mucha de la gente no saben qué se pide para poder calificar para una de esas órdenes. Entonces, ojalá que usted les pueda explicar así y dar a lo mejor un website donde ellos pueden ir, y también se convierte en español. Tenemos unas diferentes páginas que sí tienen detalles en español, pero les sugiero que primero llamen al número directo de las órdenes de protección, que viene siendo 713-274-0212. Ahí tenemos que hablan español, todos los lenguajes. Tenemos el servicio de, si no sabemos el lenguaje, vamos a obtener un interpretador para hacer esa entrevista. Recientemente tuvimos a una persona de Guatemala que hablaba Quechí, entonces pudimos hacer la entrevista, ayudar a la persona, y obtuvo su orden de protección. Wow. Sí. No, es muy importante. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Stephanie para hablar sobre lo que ella supervisa, que son los casos de felonía, que es algo que quiero que sepan. O ustedes han sido víctima, o ustedes tienen un familiar que ha sido arrestado. Son cosas que hay que hablar para poder saber cuál es el proceso, cuál es el protocolo, cómo se lleva a cabo. Entonces pongan muchísima atención. Nos vamos a regresar a un breve corte, pero por favor quiero que compartan el programa ahorita, porque en algún momento ustedes han tenido estas preguntas. Entonces regresamos en un breve corte. El amor no debería herir. 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 El amor no debería causar daños físicos, emocionales o psicológicos. Identificar una relación enfermiza tiene sus desafíos. La gente tiende a dar por alto las señales de advertencia y hasta hacer excusas por el mal comportamiento de su pareja. Reconocer las banderas rojas, como la mala comunicación, problemas de control, abuso y falta de apoyo.
Empodérate y haz los cambios necesarios para tu seguridad y bienestar. El amor debe elevarte en lugar de hundirte. Muchas víctimas de violencia doméstica sufren en silencio. Se sienten avergonzados, indefensos y temerosos. Si tú o alguien que tú conozcas necesita ayuda, alza tu voz y hazlo por ellos. Recuerda que tu lucha es nuestra lucha y estamos aquí para apoyarte. En caso de emergencia, llama siempre al 911. Para obtener recursos, apoyo e información, llama a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 o a la Unidad de Asistencia a Víctimas de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris al 713-274-9369. Soy el oficial Eric Rodríguez, con la Unidad de Operaciones de Apoyo y el Grupo de Rescate en Inundaciones. Con 14 años de servicio a la comunidad y los 2 últimos años en la Unidad de Rescate, hemos asistido a varias llamadas de ahogamiento. Estamos en el río de San Jacinto, donde muchas familias y amigos vienen a disfrutar de estas aguas. Desafortunadamente, mucha gente no toma las precauciones necesarias cuando estas aguas son muy peligrosas. Tienen muchos escombros, basura y el fondo está muy oscuro, a comparación de una alberca que es transparente. Las personas se pueden enredar con los escombros y ahogarse. Aquí están unas recomendaciones para ustedes para prevenir ese tipo de incidentes. Como primera recomendación se les recomienda simplemente usar el chaleco salvavidas apropiadamente, ajustarlo a su cuerpo para prevenir que el chaleco se salga en un caso de emergencia. Una de las recomendaciones es mantenerse hidratado para prevenir fatiga y decir no al exceso de consumo de bebidas alcohólicas mientras se mantiene en la playa, en el agua, nadando o operando alguna lancha, porque afecta su sentido común. Y por último, si está nadando, no nade solo. Siempre mantenga a un compañero con usted. Los padres mantengan en vigilancia a sus hijos si están en el agua y que mantengan el chaleco salvavidas. Su seguridad y responsabilidad está en sus manos para prevenir ahogamientos en el agua. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso con La Voz de Unidos. Estamos aquí con la Fiscalía del Condado de Harris. Tenemos a 2 superestrellas. También tenemos al oficial Martínez, que no ha estado con nosotros en muchísimo tiempo. Ya es tarde de regreso. Se nos había perdido, pero aquí está. Stephanie, encargada de estos casos de felonía, sabemos que cuando un oficial arresta a alguien, el oficial no puede decir, ok, te arresté por asalto, vámonos, voy a entablar cargos. Los oficiales tienen que llamar, darle los hechos, los detalles del caso, y ustedes tienen que aceptar cargos antes de entablar cargos, ¿correcto? Eso es así. Bueno, entonces el oficial le dice, pasó esto, estos son los testigos, aquí está la evidencia, aquí está la cámara de seguridad, vigilancia, ¿acepta cargos? Sí, ok. Acepta cargos, entabla cargos, va a la computadora, hace todo lo que tiene que hacer en la computadora, que hace muchísimos años que no hago eso, pero bueno, hace mucho tiempo. Ya que entablan los cargos, después pasa para ustedes. ¿Qué pasa en ese momento? Correcto, y estás describiendo el departamento de intake de la Fiscalía, que es un departamento que está abierto 24 horas al día
con fiscales que están contestando llamadas de policías todo el día, toda la noche, sobre personas que arrestan o con las cuales interactúan en la comunidad. Hay dos formas de hacer un arresto. La primera es cuando un oficial, un policía, tiene a alguien en custodia. Entonces llama a la fiscalía, le dice, esto fue lo que pasó, esto fue lo que observé, esto dicen los testigos, esas son las pruebas que hay, y el fiscal dice, no hay suficiente para seguir con este caso, o de pronto lo haya, pero necesitamos más información sobre A, B o C, o puede decir, sí, hay suficiente causa probable, puede arrestarlo y le vamos a poner el cargo de tal, ya sea una felonía o ya sea un delito menor. La segunda forma es cuando la persona, el sospechoso, digamos, o la sospechosa no está en custodia. Entonces, eso se trata de una situación en la cual alguien ha reportado un crimen, el oficial ha investigado, ha determinado de que pueden haber cargos y el oficial se comunica con la fiscalía ya diciendo, hemos identificado a esta persona como la sospechosa o el sospechoso responsable de este crimen, pero no está en custodia. Entonces, a ese punto, el oficial tendría que escribir una orden de arresto, jurar a la orden y que la firme un juez para que ya puedan salir a arrestar a esa persona. Ya cuando una persona de una de las dos maneras está en custodia y está en la cárcel del condado de Harris, es cuando empieza el caso penal. Y es casi igual en el sistema de delitos menores, pero voy a hablar más específicamente de las felonías. Cuando entra una felonía, la persona está en la cárcel, lo primero que pasa es que la persona la traen frente a un juez para decirle sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Uno de esos es tener un abogado y siempre hay un abogado ahí presente en esa parte del proceso, porque ahí es cuando discuten qué clase de fianza le vamos a asignar a esta persona. Casi todos los crímenes en Texas tienen derecho a una fianza, menos en algunas circunstancias donde el Estado puede pedir y el juez puede ordenar de que la persona no tiene derecho a fianza. Una pregunta con eso. ¿La fianza es un derecho o privilegio? La fianza es un derecho. Todos tenemos derecho a una fianza que sea razonable, pero obviamente ese derecho se le puede remover a una persona en base a ciertas circunstancias. A veces la circunstancia tiene que ver con el tipo de crimen de lo cual lo han acusado. La gravedad, claro. La gravedad. A veces tiene que ver con el comportamiento de la persona bajo otras circunstancias en las cuales las están supervisando. Por ejemplo, si alguien ya está bajo fianza por un crimen y vuelve a cometer otro crimen, esa es una situación en la cual la fiscalía puede pedir al juez, ya no lo vayan a dejar salir en fianza de nuevo. Sí, toman en cuenta porque pues si ya lo liberamos bajo fianza y cometió lo mismo, entonces ya están llegando a la conclusión de que es una amenaza para la comunidad y dicen no, pues ya no. Exactamente, y eso es uno de los factores que considera un juez cuando está determinando si le van a dar fianza y en cuánto se la van a poner, porque sí tiene que ser de una cantidad que sea razonable, pero también tomando en cuenta la seguridad de la comunidad, la gravedad de los hechos y otros factores que también consideran. Así que en esa parte del proceso, cuando comienza, es un juez normalmente pone una fianza y ya el caso sigue a una corte. En el condado de Harris hay 29 cortes de felonías y hay 16 cortes de... Wow, 29 cortes de felonías. Sí, 29 de felonías y hay 16 de delitos menores y eso no incluye las cortes juveniles. Sí, esa parte y también eso. la corte civil donde hacen protección. No, si vamos a un pueblito allá en the Hill Country y nos decimos que hay 29 cortes de felonía, van a decir, ¿qué? No, aquí tenemos que viajar a otro lugar. Sí. 29 cortes de felonía. Sí. Pero a ver, oficial, ¿qué nos dice eso a nosotros? 29 cortes de felonía. ¿Por qué? Bueno, pues primeramente es bastante.
pero Se están portando bastante. mal muchos. Sí, somos bastante. Entonces, entre más gente tienes, pues más problemas vas a tener también. Wow. Y durante COVID se atrasó mucho de los claro, casos. claro. Y pues ahorita todavía parece que Están tratando de llegar a donde todo eso. pues a los más recientes casos. Wow, Entonces increíble. es mucho trabajo para ellos y Es demasiado trabajo. sí, porque pues no nomás es la cosa del delito que pasó. También hay gente que se involucró, las familias de las víctimas. También están tratando de agarrar más información. ¿Dónde está mi caso? ¿Qué está pasando? Y todas esas llamadas de los casos que ya están atrasados, ellos los reciben. Y pues le tienen que dar respuesta. No nomás le pueden decir, hey, te hablo más tarde. Les tienen que dar respuesta. Entonces, pones en cuenta tantos casos, tanta gente que se involucra en esos casos, y ellos tienen que servirlos a todos. Fiscal Stephanie, entonces ya dándole la fianza o negándole la fianza, entonces o lo retiran con condiciones, lo liberan con condiciones o la liberan con condiciones, o lo dejan o la dejan en la cárcel. Correcto. ¿Qué procede después de ahí? Porque hay personas que dicen, ok, pues en 2 semanas tenemos el juicio. Exacto. Y no es así, ¿verdad? No, a ver, no, ¿cómo no es funciona? así. Bueno, un caso de felonía después cae en una de esas 29 cortes. Y las 29 cortes, cada una tiene un fiscal que es el jefe de la corte o la jefa de la corte, un número 2 y un número 3. O sea, hay 3 fiscales asistentes por cada corte de felonía. Wow. Dependiendo del tipo de caso, se asigna a uno de esos 3 fiscales. Y se empieza a trabajar eso de la colaboración con el departamento de policía. El condado de Harris, siendo tan grande, obviamente trabajamos con muchas agencias policiales. Sí. Está obviamente la oficina del alguacil, también Houston Police Department, Policía Sí. de Pasadena, hay metro, de todo. muchísimas. Entonces, la idea desde ahí es comunicarnos con esas agencias para obtener todas las pruebas que han obtenido los policías mientras investigan el caso. Eso puede ser videos, entrevistas con testigos, fotos, a veces ADN, pruebas forensicas, Es muchas bastante, cosas. es bastante, la verdad. Y en muchas de las felonías graves también existen muchas pruebas científicas, eso de pruebas de armas, de ADN, de huellas digitales. Entonces eso también hace que el proceso se pueda alargar un poco. Y para cada pieza de evidencia tienen alguien que se especializa en eso, ¿verdad? Alguien que se especializa en el ADN, alguien que se especializa en las armas, alguien que se especializa en todo. Exacto. Entonces es un trabajo enorme. Por eso es que, aparte de los casos que están retrasados por lo del COVID, pero cada pieza tiene que ser analizada, preparada para presentar en frente de un juicio, un jurado, y es muchísimo. Entonces es lo que quiero que entiendan las personas, que yo antes era el enlace con una organización que se llama Padres de Niños Asesinados, Parents of Murdered Children, y yo iba con ellos y trataba de explicarles el proceso, porque yo antes trabajaba con el Departamento de Policía de Houston por muchos años. Entonces ellos pensaban que cuando asesinaban a su ser querido, sus niños, sus hijos, pensaban que no, que ya lo arrestaron, ¿cuándo vamos a tener el juicio? Es que, digo, eso no va a pasar así. Se puede tardar 1 año, se puede tardar 2 años. No funciona así, porque va a haber muchos retrasos por parte del abogado de defensa, por cualquier razón. Y no es como funciona, se tarda, es un proceso largo. Y es lo que quiero que entiendan, que la comunidad, lo que nos están oyendo, qué es lo que tiene que pasar, y por eso esos son los pasos que tienen que pasar, ¿verdad? Exactamente. Y obtener esas pruebas toma bastante tiempo, especialmente cuando se trata de hacer pruebas científicas en laboratorio y cosas así. Es algo que puede tomar meses, y ya cuando tenemos todas las pruebas que fueron coleccionadas durante la investigación, es cuando podemos empezar a pensar en una fecha de juicio. Obviamente, antes de llegar a juicio, vamos a hablar con el abogado de la persona que está acusada para ver si el caso se puede resolver
fuera de juicio. Negociando, claro. Negociando. Todas las pruebas que nosotros tenemos, se las tenemos que entregar al abogado defensor por ley, porque una persona acusada de un crimen tiene el derecho a confrontar los testigos contra él y a ver las pruebas que tenemos nosotros contra esa persona. La fiscalía somos los que tienen la responsabilidad de comprobar de que un crimen ocurrió. El acusado no tiene responsabilidad de producir ninguna pruebas para defenderse. Claro. Esa responsabilidad es exclusivamente de nosotros, de la fiscalía. Claro, la fiscalía tiene la responsabilidad de pues, probar el caso. Comprobar el caso. Exacto. Wow, es importante y y hay bastante información, pero llegamos al minuto 30. Vamos a regresar con Vanessa, porque vamos a hablar también, después de este corte, hablar sobre la violencia doméstica. Y yo sé que no hemos acabado con Stephanie porque todavía falta muchísimo que hablar, pero Vanessa también nos va a hablar sobre la violencia doméstica, sobre órdenes de protección, cuál es la diferencia entre una orden de protección, restricción. Nos va a hablar un poquito también sobre la posibilidad de obtener una visa U si eres una víctima de un crimen violento. Entonces, por favor, no le cambien, compártanlo con sus seres queridos, sus familiares. Regresamos a un breve corte. El amor no debería herir. 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 El amor no debería causar daños físicos, emocionales o psicológicos. Identificar una relación enfermiza tiene sus desafíos. La gente tiende a dar por alto las señales de advertencia y hasta hacer excusas por el mal comportamiento de su pareja. Reconocer las banderas rojas, como la mala comunicación, problemas de control, abuso y falta de apoyo. Empodérate y haz los cambios necesarios para tu seguridad y bienestar. El amor debe elevarte en lugar de hundirte. Muchas víctimas de violencia doméstica sufren en silencio. Se sienten avergonzados, indefensos y temerosos. Si tú o alguien que tú conozcas necesita ayuda, alza tu voz y hazlo por ellos. Recuerda que tu lucha es nuestra lucha y estamos aquí para apoyarte. En caso de emergencia, llama siempre al 911. Para obtener recursos, apoyo e información, llama a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233 o a la Unidad de Asistencia a Víctimas de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris al 713-274-9369. Hola, soy el sargento Eduardo Rivera del Alguacil del Condado de Harris, la División de Robo de Autos. Sabemos por la comunidad a través de Zen City, nuestra plataforma que rastrea el sentimiento público, que el robo de automóviles es una de las principales preocupaciones de seguridad para la comunidad. Nuestra división va a aumentar más patrulla a través de estacionamientos y centros comerciales para mejorar la presencia de las fuerzas de orden y la visibilidad con el fin de adoptar un enfoque más proactivo para combatir la delincuencia. Por eso me gustaría compartir estos consejos durante esta temporada navideña. Lo primero es asegurar su vehículo. Asegúrese de que esté cerrado y las ventanas estén cerradas. Si tiene alarma, actívela. Evite dejar objetos de valor dentro de su vehículo o a la vista. Deje cualquier regalo o objeto de valor en la cajuela. Estaciónese en zonas bien iluminadas y cerca de las cámaras de seguridad. Esté alerta. Vigile siempre a su alrededor. Los delincuentes se aprovechan de la gente que está distraída. Por último, si ve algo sospechoso, póngase en contacto con la policía o con el servicio de seguridad. Por su propia seguridad, nunca enfrente a ninguna persona sospechosa. Manténgase salvo y felices fiestas.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso con La Voz de Unidos. Estamos aquí con fiscales de la oficina del condado de Harris. Estamos hablando sobre cómo se realiza un caso criminal, los diferentes pasos, protocolos, procedimientos que tienen que pasar para que pueda llegar a un juicio, si es que llega a un juicio y no una negociación. Entonces, hay muchísimos pasos y queremos que entienda la comunidad cómo es que funciona. Para empezar, después de que un oficial arreste a alguien, ¿cómo aceptan cargos? ¿El oficial hace la decisión? No, estamos hablando de que le presentan la evidencia a la fiscalía para ver si aceptan los cargos o no. También se puede hacer un arresto a través de una orden judicial para arrestar a una persona después de averiguar de que la persona es responsable por los hechos. Entonces hay diferentes maneras de arrestar y entablar cargos, pero son pasos largos. Pero ahora tenemos aquí a Vanessa, que nos va a hablar sobre a lo que se dedica ella, sus responsabilidades, la violencia doméstica y algunos otros detallitos. Vanessa. Mira, yo soy, como te expliqué, la fiscal sobre órdenes de protección. Una orden de protección es una orden judicial que la fiscalía ayuda a ese sobreviviente de violencia doméstica o acechar o tráfico humano o violencias, abuso sexual, obtener una orden de protección en frente de la Corte de 280. Es la Corte del Condado de Harris que da órdenes de protección. Ya escucharon, la Corte 280 es la que se dedica a dar órdenes de protección. Muy, muy importante que escuchen. Muchas personas piensan que la fiscalía da la orden. No, nosotros ayudamos, son los abogados que representan a la persona obtenerla en la corte. La juez la va a dar. Entonces, una orden judicial es una orden que prohíbe al abusador de hacer ciertas cosas. Muchas personas, yo he ido a hablar a muchas comunidades y me dicen, pero es un papel, no para balas, no para cuchillos. Cierto, pero una orden, si hay violación de la orden, es un crimen y puede ser hasta un crimen de felonía. Entonces, es una herramienta muy valiosa que ayuda a la víctima a ser sobreviviente. Es por ese segundo paso que toma, especialmente cuando está dejando a esa violencia, a esa relación que está violenta. Entonces, lo que puede hacer es que no pueda tener contacto con la víctima, no puede acercarse a ciertos pies al hogar, el trabajo, escuela de los niños, y la orden también prohíbe al abusador de poseer armas por el tiempo de la orden. Y la orden también puede ser hasta de por vida. Usualmente una orden de protección es de 2 años, pero puede ser hasta de por vida. Eso no sabía yo. Y ya llevo 30 años trabajando en esto. No sabía eso. Sí, porque muchas personas piensan que una orden de protección es lo mismo que obtienen en un caso criminal. Esta orden que nuestra división ayuda a la gente a obtener es una orden civil que queda en efecto en todos 50 estados y puede ser hasta por la vida del abusador. Yo les sugiero que vayan, si alguien que conozca, si usted es víctima de violencia doméstica o acechar o abuso sexual o tráfico humano, puede obtener una orden de protección con el condado de Harris y es algo gratis. No preguntamos de su estatus inmigratorio, no tiene que tener un caso penal pendiente, no tiene que haber hecho ni un reporte a la policía, porque no es necesario ni requerido. Lo único que vamos a pedir es que viva en el condado de Harris la víctima o el abusador, o que los actos de violencia hayan ocurrido en el condado de Harris. Fiscal Vanessa, para las personas que están escuchando que son víctimas o que son víctimas y aún no han hecho un reporte, no han querido denunciar lo que les ha pasado, después de que hagan el reporte y todo, ¿qué es lo que se necesita para obtener esa orden de protección? ¿Qué es lo que piden para saber? ¿Es algo que pueden ir en persona? ¿Llaman? ¿Qué es lo que se necesita para poder obtenerla?
Sí, mira, los otros tiene que venir en persona. No estamos localizados en el 1200 Congress, el segundo piso, que viene siendo el edificio de las Cortes Juveniles, porque ahí está la Corte Civil. Entonces, estamos en el segundo piso, deben de venir en persona. Estamos abiertos de 7 a.m. hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Es un proceso que es mejor, tiene que llegar temprano porque va a haber una entrevista de por medio de 2 horas con una trabajadora social que va a hablar con esa persona para ver si califica, y la calificación es dime lo que pasó. Vamos a hablar de la relación, vamos a hablar de si él te ha pegado o ella te ha pegado, porque quiero que sepa la gente que la violencia doméstica no discrimina. Tenemos oficiales que son ahorita son los abusadores, tenemos doctores, abogados de todo tipo de razas, ¿verdad? La violencia doméstica desafortunadamente no discrimina, y los otros tratamos de apoyar a esa persona, ya sea con la orden de protección, y también tenemos servicios donde podemos ayudarlos, ya sea si tienen que quebrar el contrato de donde viven, si necesitan sacar a esa persona de su casa. Hay muchas opciones con una orden de protección que esta corte puede darles. Si una persona no tiene una identificación del estado de Texas o Estados Unidos, ¿puede llevar una identificación de otro país? Sí, claro. Tenemos gente que trae su matrícula y igual no se requiere estatus migratorio. Otra pregunta. Si yo llego a la fiscalía, les digo, llego al segundo piso, quiero una orden de protección, tengo mi matrícula consular, pero no hice reporte, ¿se le requiere hacer un reporte? No se le requiere hacer reporte, ni necesitamos evidencia, porque sabemos que los abusadores a veces quiebran celulares, a veces el abuso puede ser solamente amenazas, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, y esa persona, a veces el abusador no va a dejar rastros para tener evidencia, ¿verdad? Quiebra celulares, no está nada grabado, pero lo tomamos en serio. Entonces no tiene que hacer reporte ni tener evidencia, pero queremos entrevistar a esa persona. Hay alguien que puede corroborar que la vio con el ojo morado, o que pueda corroborar la amenaza que hubo a un vecino, a una persona. Y es importante tener evidencia, pero quiero que estemos claros que no es requerido. Y nosotros trabajamos en eso y entendemos la dinámica de violencia doméstica, y usualmente, como por ejemplo también en abuso sexual, no hay ninguna evidencia, porque si hubiera, el trabajo de nosotros fuera muy fácil. En el momento que llegan a la fiscalía para poder obtener una orden de protección, típicamente, ¿cuánto se tarda esto para que esa orden esté activa en los bancos de datos? Mira, nosotros le dijimos a todos que el proceso dura de 4 a 6 semanas, porque igual como estamos hablando, está en el condado de Harris, hay mucha gente, pero durante ese tiempo nosotros obtenemos una orden temporal que protege a la persona hasta que vayamos a corte. Entonces, el tiempo que te estoy dando es desde el día de que entran a nuestra oficina, y va a tener una orden temporal, y luego vamos a ir a corte, porque se requiere ir a corte y enfrentar si el abusador llega a presentarse, porque sí tenemos que servir a el abusador con notificación de la audiencia. Entonces, esa persona siempre va a tener el abogado, la fiscalía, representando a la víctima. En casos donde no pueden localizar al abusador, al agresor, ¿qué es lo que se hace? O que no se reporte a corte, o que no puedan servirlo con la orden. ¿Qué es lo que pasa? Mira, es muy diferente no poder recibir y que no se presente. Es requerido por ley que sirvimos a ese abusador. Vamos a tratar, vamos a usar nuestros datos, todo para ver y sistemas para ver si lo podemos localizar, porque es requerido para enforzar la orden, es que él sepa que está la orden en efecto. Los fiscales criminales no podemos aceptar cargos si no tenemos notificación que hubo o va a haber la audiencia y la posibilidad de que una orden se lleve en efecto. Pero no es requerido que el abusador, después de notificarlo,
que se presente a corte. Si no se presenta, nosotros movemos por una audiencia por falta de comparecencia por parte del demandado. Entonces, no es requerido que se presente el abusador. Excelente, eso es muy importante. Hay personas que han tenido estas preguntas por mucho tiempo, me han llamado, cómo obtengo una orden de protección, y son cosas muy importantes. Por eso este programa es tan importante, y quiero que compartan el programa porque es algo que en algún momento ustedes han pasado por esto, o conocen a alguien, o tienen un familiar. Entonces es muy importante compartir la información. Las Visa U. Visa U, sabemos que se otorgan 10,000 Visa U's a nivel nacional. Hay personas que a veces se confunden y piensan, tuve un accidente, o se metieron a mi hogar y se robaron. No todos los casos califican para Visa U. Normalmente tiene que ser un caso de violencia, un caso contra la persona, ¿correcto? Sí, mira, la Visa U es un proceso muy específico, y es un proceso que cada caso necesita atención y es diferente. Entonces, usualmente tienes que ser una víctima de un crimen y que hagan cargos. A veces solamente la persona dice, bueno, con la orden de protección sería suficiente. Ahorita, como están cambiando las leyes, sí. Con la Visa U yo veo más es cuando hay un cargo criminal que está acompañado con la orden de protección. Sí. Excelente, sí, porque hay mucha confusión, las personas no saben cómo funcionan. Cuando yo estaba con el Departamento de Policía de Houston, sabía que pues sucede un delito violento, hasta un reporte, la oficina de servicios a víctimas las certifican como víctima, entonces ya pueden ellos solos, sin tener abogado o con el abogado, entregar esa solicitud para una visa que se tarda mucho tiempo, pero ya siendo certificado como una víctima, entonces ya pueden empezar con todo eso. ¿Qué tipo de apoyo ofrecen para las víctimas de la delincuencia? ¿Qué tipo de apoyo en cuestión de, no sé, recursos sobre consejería, ayuda para poder ellos mantenerse seguros? Mira, la Fiscalía tiene un departamento que el servicio a la víctima está enfocado solamente en eso. Cada caso criminal que entra en nuestra Fiscalía va a tener una coordinadora, una persona que está asignada a ese caso específicamente. Esa persona, desde que entra el caso, va a llamar a la víctima y mantenerla informada. Muchas personas a veces dicen, no, pero yo quiero hablar con el fiscal o la fiscal. El problema es que, como dijimos anterior, en los casos son demasiados y a veces no estamos disponibles. Tenemos corte todos los días, entonces a veces no pasa, pero una coordinadora de las asistentes a víctimas va a estar disponible porque está ahí presente y le va a dar detalles. ¿Cuándo es la corte que va a seguir? ¿Qué órdenes tengo en cada caso criminal? Hay órdenes que se ponen para proteger a esa víctima, entonces es algo que hay servicios demasiados. También les ayudamos a consejería, donde pueden ir a diferentes organizaciones de la comunidad que los apoyan en ayudar a esa víctima. Eso es muy importante porque lo peor que nos puede pasar es enfrentar a lo desconocido, no saber qué es lo que sigue. Entonces, asignar a alguien para los casos, para poder ayudarlos a caminar con ellos sobre este proceso, pues es muy importante. Es horrible entrar a lo desconocido sin saber qué es lo que sigue. Entonces, muy, muy importante, muy agradecidos de que hayan tenido, que tengan esas personas para que ayuden a las personas a tratar de entender el proceso, qué es lo que sigue, porque es horrible lo desconocido. Stephanie, regresando a los casos, los de la felonía, ¿cuál es la diferencia entre, si es que llega a un juicio, un caso por jurado y juez? ¿Cómo sucede eso? ¿Quién lo escoge? Bueno, en Texas una persona acusada de un crimen tiene derecho a escoger si quiere tener un juicio frente a un jurado, que son 12 miembros de la comunidad, o si quiere hacer el juicio frente solamente el juez. Para hacer eso, la Fiscalía también tendría que estar de acuerdo para hacer frente al juez,
Y es algo que sí se ve, pero no es tan común, especialmente no en casos de felonía, casos como asesinato, casos que son muy graves o muy serios. Por la mayoría, esos casos van a ser vistos por un jurado. Como mencionaste antes, puede llevar 2 o 3 años antes de llevar el caso a juicio, así que ya cuando el caso llega frente al jurado, ya hemos tratado de negociar, hemos tratado de resolver el caso por X o Y manera, hemos proveído todas las pruebas al abogado defensor y pues ya llegamos a un punto de que no nos vamos a poner de acuerdo, tenemos diferencias de opinión acerca de qué es lo apropiado, cuál es la manera apropiada de resolver este caso y vamos a tener que llegar a un juicio y la mayoría de los juicios sí son frente a jurado. Wow. Normalmente nos vamos a otro corte a los 45 minutos, pero no nos vamos a ningún corte porque la verdad que hay muchísima información que cubrir. La verdad que estoy muy agradecido con Vanessa y Stephanie que estén aquí con nosotros porque pues es información que hasta yo aprendí. Yo ni siquiera sabía, tengo casi 30 años trabajando como oficial y no sabía que había órdenes de protección que podrían durar toda la vida. O sea, ni idea. Entonces, si yo no sabía que tengo tantos años trabajando, pues imagínense la comunidad, no va a saber nada de esto. Vanessa, contigo, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? ¿Qué es lo que te cuesta más o físicamente o emocionalmente? Mira, lo más difícil es cuando los niegan una orden de protección, porque igual nosotros no damos la orden, la juez es los que los da. Mi pasión siempre ha sido ayudar a la gente que ha sido víctima de esos crímenes tan serios. Quería dar también una información sobre órdenes de protección porque muchas personas piensan que no, pues es mi vecino que me está acosando o que me amenaza o es un hijo que tengo o un hermano, pero yo pensé que órdenes de protección solamente son para en relaciones íntimas. No es así. Puede ser hay 4 maneras que puedes obtener una orden. Es violencia doméstica y en esa se requiere que tengan una relación ya sea íntima o de familia. Puede ser un tío con un sobrino. Correcto, un tío con un sobrino, puede ser un hijo. Vemos muchos casos con mamá e hijos, con personas que tienen problemas con abuso de alcohol, de drogas, pero igual las otras 3 maneras que puedes obtener una orden de protección es acechar y abuso sexual y tráfico humano. En las otras 3 no se requiere ninguna relación. Entonces, si usted con alguien que trabaje, un vecino, un doctor, alguien que no conoce, lo están acechando, la están acosando, eso puede obtener una orden de protección. Quería dar ese punto porque muchas personas piensan que las órdenes de protección es solamente para novios, esposos, y así no es. Entonces lo más difícil de tu trabajo sería cuando niegan una orden de protección, porque están ahí para la última esperanza de las víctimas, pues son ustedes, diciendo, oh, ya están. ¿Y qué se le dice a una víctima? Mira, cada persona que entra a nuestra oficina, nosotros le decimos, te creemos, estamos para apoyarte, vas a salir de esto con la orden o sin la orden, pero igual nosotros a veces tenemos que decir no hay suficiente aquí y ahorita no vamos a sentar los documentos para obtener la orden. Ese también es difícil para mí porque sabemos que esta persona ha sido víctima y está pasando por un tiempo que realmente necesita la orden, pero con órdenes de protección solamente tenemos un chance para llevar el caso a la jueza presentando las evidencias y el caso, y ser negado, no podemos usar esos mismos incidentes para agarrar la orden. Entonces, a veces hay que decirle a la persona, no tenemos desafortunadamente suficiente en este momento. Entonces, eso también es difícil para mí porque sabemos que esta persona realmente la necesita y cargamos mucho, a veces es difícil no llevarlo personalmente. 2 preguntas más para ti. Cuando un agresor está preso y están a punto de liberarlo, se le avisa a la víctima para avisarle, ¿sabes qué? Tu agresor lo van a liberar a partir de esta fecha. ¿Qué es lo que hacen? Y la última pregunta era, ¿qué es lo que te da más satisfacción?
Mira, hay un sistema llamado VINE que se puede inscribir las víctimas si hay un crimen o un caso penal donde las notifica sobre eso. Igual hay un contacto con el servicio a las víctimas que puede decir, yo quiero estar informada no nada más con este sistema de VINE que me va a notificar que va a salir por texto llamada. Quiero también que la coordinadora de servicio víctima me notifique, el fiscal. Entonces está eso. Y lo que me encanta de mi trabajo es saber que mi comunidad está más, es un lugar más bueno, más seguro, empoderado. Porque o sea, aquí es donde vivimos, aquí es donde nuestros hijos están creciendo, y decirle al abusador, a veces no hay suficiente para un cargo penal, pero le obtenemos la orden de protección. Entonces, esto para la víctima puede ser justicia. Sabiendo que ese abusador lo llevamos a corte y le dijimos, esto no va, o sea, tú no te vas a salir con esto, y hacerlo responsable, tal vez no con algo criminal, una sentencia, pero con una orden de protección. Esta persona es un abusador, y tal vez podemos prevenir la violencia doméstica con la persona que va a seguir, porque esa persona puede ser que haga lo mismo con otra, o otra peor, pareja. O peor. Stephanie, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo como jefa de estos casos de felonía? Bueno, yo diría que sí hay un cierto nivel de trauma vicario, de trauma de segunda mano, por todo lo que vemos, estar ahí en el sufrimiento con las personas, por todo lo que están pasando, más que todo cuando alguien pierde un familiar, cuando alguien está en una situación de violencia doméstica de la cual no siente que hay un fin, que no siente que puede salir, y nosotros estamos ahí acompañándolos, llevándolos por ese proceso que la verdad, como dijo, no es un proceso que es muy bien conocido. Cómo se lleva un caso a través de la fiscalía no es algo que toda la comunidad lo sabe, y es muy importante estar ahí paso por paso informando a la comunidad. Esto es lo que podemos esperar. Obviamente no hay garantías, no sabemos cómo va a terminar esto, no sabemos nunca qué va a ser un jurado, pero esto es lo que yo puedo esperar en base a mi experiencia para poder ayudar a que las personas se sientan cómodas con el proceso. Aquí en Houston tenemos una comunidad hispana muy grande. Increíblemente grande, sí. Sí, y una de las cosas que ha sido muy importante para mí en mi trabajo es poder hablar español, poder comunicarme con esa comunidad, porque muchas veces hay cosas que se pierden en la traducción. 100%. Y no es lo mismo tener el fiscal explicándote con un traductor, esto es lo que va a pasar, o mira, sé que esta persona está acusada de haber asesinado a tu hijo y le vamos a ofrecer, vamos a negociar con él por años de la cárcel. Eso se siente muy feo a través de una traducción, y a veces tener a alguien que te pueda decir eso, que te pueda mirar en los ojos y decirte en tu idioma, mira, esto es lo que está pasando, y tu ser querido es importante para mí, es importante para la fiscalía, y vamos a hacer todo lo que pueda para obtener justicia. Es ese balance que la verdad me da mucha satisfacción a mí. Y ese idioma natal, hablar con ellos y explicarles el proceso, explicarles, les da es un alivio para ellos, porque se sienten con la confianza de hacer la siguiente pregunta. Correcto. Y la siguiente pregunta. Pero si se pierden al inicio de esa conversación, no han entendido lo que le dijeron al principio, mucho menos van a hacer una pregunta para darle seguimiento. Y lo que dice Stephanie es muy, muy importante. Lo que ven, el trauma, el lado oscuro de la humanidad que vemos es muy difícil. Y nosotros que vemos en las noticias, uno más balaceado, muere otro jovencito acá. No nada más es el jovencito, el balaceado, el baleado. No, es también las familias que
conocen a la víctima, que los primos, el abuelo, el tío, los papás, los hermanos, los sobrinos, los primos. O sea, es una cantidad de familiares que es afectada, no nada más es la víctima, no. Y ustedes lo ven cuando si ya llega a haber un juicio, llegan los familiares, personas que nunca han visto, pero que querían a esa víctima. Entonces, la cantidad de familias que son afectadas son muchísimas, y eso es lo difícil ver, es lo difícil procesar, saber a cuántas familias afectaron esta muerte. Entonces, es muy importante, y la verdad que las admiro mucho, muy agradecido por estar aquí, porque sé que están increíblemente ocupadas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Algunas últimas palabras para la comunidad, la importancia del corte. Sí. Últimas palabras. Bueno, les dejo con anécdota un caso que procuramos en marzo de este año, y se trataba de un asesinato, un hombre que estaba acusado de haber asesinado a su novia en el 2017. Ese caso trataba la mayoría de los testigos eran de la comunidad hispana, más que todo de Honduras. Uh-huh. Teníamos muchos testigos a los cuales dependíamos en el juicio, y tenía mucho miedo de venir a testiguar por varias razones, y eso es entendible. Pero sin esos testigos, sin poder hacer que el jurado oiga de ellos qué vieron, qué escucharon, qué sabían, nunca hubiéramos podido lograr hacer justicia para la víctima en ese caso. Entonces, lo que yo le quiero decir a la comunidad hispana específicamente, es que esta justicia no se obtiene sin la ayuda de la comunidad. Es muy importante que si alguien sabe de algo o ve algo, es importante reportarlo, es importante trabajar con la policía. A nosotros no nos importa el estatus inmigratorio, solamente queremos hacer justicia, queremos tener transparencia en lo que hacemos, y queremos hacer un servicio para la comunidad, y sin la comunidad no funcionamos. Bien dicho, Stephanie, porque el día de hoy podría ser un desconocido al que están ayudando, pero el día de mañana podría ser uno de nuestros seres queridos que es una víctima. Uh-huh. Vanessa, ¿algunas últimas palabras? Mira, yo quiero decirle a toda la gente que por favor vengan a nuestra oficina, llamen si piensan, no, pero no voy a calificar, no tengo ninguna foto, no, a mí nunca me pegaron, pero mira, tengo mucho miedo. Por favor, llamen a nuestro número, vengan a nuestra oficina, porque si no te podemos ayudar con la orden de protección, vamos a darte información sobre ayuda, tal vez de consejería. La oficina de la Fiscalía Sean Tier, él quiere que la gente sepa que no están solos, y hay muchos hispanos en la Fiscalía, gente que entiende la cultura, que entiende las trabajadoras sociales que tenemos haciendo las entrevistas. Casi 90% son hispanas, ¿verdad? Porque desafortunadamente la violencia doméstica afecta mucho la comunidad hispana. Pero queremos que en la Fiscalía, el mensaje más que yo lo que digo es que no están solos. Y no vamos a preguntar hombre, mujer, mira, tenemos una relación del mismo sexo, no nos importa, porque sabemos que las relaciones, la violencia doméstica no discrimina. Muchísimas gracias y bien dicho. Por favor, compartan el programa de hoy. Es importante empoderar a nuestra comunidad. Hemos cubierto muchísimos temas, muchos detalles importantes sobre los juicios, sobre el proceso. Entonces, quiero que compartan el programa de hoy, pero muy importante. Fiscales, Stephanie, Vanessa, ha sido un placer tenerlas en cabina. Gracias. Muchas gracias por hacer tiempo para estar con nosotros y compartir esa información tan importante. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que unidos somos más, unidos somos fuertes y unidos seremos escuchados. Hasta la próxima.